Bienvenidos, bienvenidos hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a terminar Apocalipsis 6. Apocalipsis 4, versículo 6. ¿Sí? Porque nos habíamos quedado en Apocalipsis 4, versículo 6, pero a la mitad del versículo, lo que es, ¿sí? Lo voy a leer. 4:6. Dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y ahí nos quedamos. Ahora vamos a ver, y junto al trono y alrededor del trono, voy a cambiar de versión de Biblia, porque casi no se ve ahí. Dice: y delante del trono había como un mar de color de vidrio semejante al cristal. Sí, ahí nos habíamos quedado, y habíamos quedado en el otro video que era la raquia, que este mar de vidrio semejante al cristal es la palabra raquia o raquia desde Génesis, y habla de un domo transparente, duro como el hielo. Así se traduce más o menos. Y habíamos quedado que cuando dice ven, sube acá, está hablando lo que es el tercer cielo, lo que es el templo celestial, lo que es la eternidad, el paraíso, el Edén. Es lo que habíamos visto en otros videos. Y cuando dice de estas cosas, miré aquí una puerta abierta en el cielo. La puerta abierta está relacionada con el versículo 6, con la raquia. Cuando Dios va a inundar con el diluvio a la tierra, dice que se abrieron las ventanas o las puertas, sí, de arriba y de abajo. Son las mismas puertas. Lo que está haciendo Juan es salir de este plano terrenal e ir al plano celestial. Y Dios abre la raquia para que él pueda pasar. Más o menos esa es la idea, ¿ok? Ahora vamos a ver rápido la otra mitad de Apocalipsis 4:6, que dice: y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos y delante. Ahora, fíjense que aquí dice 4 animales, pero en la Reina Valera dice 4 seres vivientes. Esta, la que estamos leyendo, es la versión del oso, hermano. Pero la versión del oso puede ser más, más precisa en algunas palabras para traducirla. Vamos a leerla en Reina Valera. Dice: y delante, el 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, fíjense que la del oso dice 4 animales. ¿Ok? 4 animales. Ahora, la correcta traducción es animales. Lo que está viendo Juan en Apocalipsis es animales. Vamos a ver, miren. Dice: y a vista de él trono como mar vítreo semejante al cristal, y en medio de él trono, y a círculo o alrededor de él, sí, trono, 4 criaturas vivientes. 4 criaturas vivientes. Aquí lo podemos ver, ¿sí?
Dice 4 criaturas vivientes. Pero la palabra es son. La palabra es son. Y la palabra son, ¿sí? Dice que la palabra son, su definición es animales, animal, bestia, un ser viviente, cosa viva, es decir, animal, criaturas, ¿sí? Esta palabra, hermanos, fíjense, esta palabra son, significa animal, bestia, no significa criatura viviente. Si nosotros, hermanos, vamos a estudiar esa palabra, de ahí viene la palabra zoológico, ¿sí? De ahí viene la palabra zoológico, ¿sí? Y está referido a animales. Entonces, la del oso dice, y en medio del trono y alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos delante y detrás. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir leyendo el 7. Dice, y el primer animal era semejante a un león con cuerdas. ¿Sí? Lo que Juan está viendo son como animales con semejanza de o parecidos a. Ok, dice, el primer animal era semejante a un león, semejante, no está diciendo que es un león, ok. El segundo animal, semejante a un becerro. Esta palabra becerro está ligada a toro, ok. Vamos a ver, la segunda criatura viviente semejante a toro joven. Aquí lo dice este interlineal. A toro joven. ¿Ok? Eso lo tenemos que ir viendo para poder entender la imagen que les voy a mostrar. Becerro. Y el tercer animal tenía rostro como de hombre. Un rostro como de hombre. No está diciendo que era un hombre, no está diciendo que es un león, no está diciendo que es un toro. Y el cuarto animal semejante a un águila volando. Semejante a un águila volando. Semejante. El 8. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor. Ahora, fíjense que en el 7 no dice que los animales tenían 4 caras. ¿Sí? No dice que los animales tenían 4 caras. Está diciendo que cada animal tenía una semejanza a algo. ¿Sí? Una semejanza a algo. Es lo que está diciendo. No está diciendo que tiene 4 caras. Dice el 8. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor. Y dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día ni noche diciendo: Santo, Santo el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. El 9. Cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, jamás. El 10. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre, jamás. Y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Bueno, aquí la traducción se queda media mocha para nuestro lenguaje, pero sería: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creas todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ok? Más o menos. Ahora,
esto hace un paralelo, hermanos. Miren, hermanos, todos aquellos que tienen la Reina Valera, es muy fácil de estudiarla y tener el contexto del versículo. Si ustedes tienen la Reina Valera y van abajo, ¿sí?, van a ver que Apocalipsis 4, 6, 7, 8, ¿sí?, hacen paralelos con Ezequiel, hacen paralelos con Isaías. ¿Por qué? Porque en Ezequiel y Isaías, ¿sí?, salen unos seres angelicales que no, angelicales para entender, pero no son ángeles, ¿ok? Estos seres vivientes o estas bestias son bestias celestiales o animales celestiales, ¿sí? Y Apocalipsis está haciendo paralelo con Ezequiel. Ezequiel 1, 5 al 10, fíjense. Dice: y en medio de ella la figura de 4 animales. Aquí vuelve a traducir animales. Y este era su parecer. Había en ellos semejanza de hombre. Ahora, esto es importante de entender. Es un parecido. Es algo que se parece. Una semejanza. No está diciendo que son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque en Isaías se describen de una forma, en Ezequiel se describen de una forma, en Apocalipsis se describen de una forma, en Éxodo, en Génesis se describen de una forma, en Reyes, en Crónicas. Estos animales o estos seres vivientes o estas bestias, ¿sí?, siempre dice que son semejanza a. No está diciendo que son iguales. Por eso vamos a encontrar variaciones, hermanos. Vamos a encontrar variaciones en los textos, dice. El 6, Ezequiel 1:6 dice: y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Ahora, si ustedes van a Apocalipsis 4:6, que es lo que vamos a leer, 7, 8, 9, dice, ahí no dice que tenía 4 rostros, ¿ok? Y dice que tenían 6 alas. Por eso les decía, es importante entender que son parecidos. Que como nos los describen es algo parecido a, semejante a. No quiere decir que sea perfecto lo que nos están describiendo. Ok, dice 4 rostros y 4 alas. Dice el 7, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Nosotros vimos que no es becerro, es toro. Ahora, lo que estamos leyendo ya es el Antiguo Testamento. Sí, y está dando la misma descripción. La planta de pie era de becerro. ¿Ok? En Apocalipsis dice que la cara o tenía semejanza a un becerro. Aquí dice que las patas eran de un becerro. Y centellaban a manera de bronce bruñido. Ahora, ese centellaban lo vemos en Apocalipsis, ¿sí? Brillante, algo que brilla. Por eso cuando a Cristo le dicen, y semejante al Hijo del Hombre y como bronce bruñido, están declarando lo mismo. Su resplandor, algo que brilla, ¿sí? Por eso a Cristo se le da el mismo de bronce bruñido, porque está reflejando algo que brilla, algo que destella, ¿ok? Dice el 8, y debajo de sus alas y sus 4 lados tenían manos de hombre. En Apocalipsis no nos dice nada sobre manos de hombre, pero son las mismas criaturas. Ahorita en Ezequiel 10 vamos a verlo. Y sus rostros y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban. Cada uno caminaba en derecho de su rostro.
Y la figura de sus rostros era rostros de hombre, rostros de león. Y la parte derecha en los 4, y a la izquierda rostro de buey o de toro en los 4. Asimismo habían los 4 rostros de águila. Básicamente nos está describiendo lo mismo que Apocalipsis, ¿sí? Y esto está desde Génesis a Apocalipsis, estas bestias, estos animales, ¿sí? Ahora vamos a ir a Apocalipsis 10, en Ezequiel 10, 12. No, el 12 no, en el 10. Dice: en cuanto al parecer de ellas, las 4 eran de una forma como si estuvieran una en medio de otra. Cuando andaban sobre sus 4 costados andaban, no se tornaban cuando andaban. Vamos a ver directamente el 14, ¿sí? 10, 14. Porque si no vamos a perder el contexto, que solamente queremos ver qué criaturas son estas, las que está viendo Juan. Dice: y cada uno tenía 4 rostros. El primer rostro era de querubín, el segundo rostro de hombre, el tercer rostro de león, el cuarto rostro de águila. Ahora, fíjense, hermanos, que aquí aparece la palabra querubín. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en Apocalipsis, esas bestias son los querubín. Ahora, querubín es una palabra hebrea, pero en plural. O sea, plural, más de 2. Y querub es una palabra, sí, en singular. Esto lo tenemos que entender un poco, ¿sí? Porque la palabra no es querubín. La verdadera palabra es querub. Querub, ¿sí? Y de ahí se deriva la palabra querubín. Ahorita se las voy a mostrar, pero quiero seguir leyendo, ¿sí? Vamos a Ezequiel 41, 18. Ezequiel. Estos querubines están por toda la Biblia. 41, 18. Dice: y la pared estaba labrada con querubines y palmas, y entre querubín y querubín una palma, y cada querubín tenía 2 rostros. Ezequiel está hablando de un templo espiritual, un templo, y dice que ese templo en sus paredes tenía estas bestias grabadas, ¿sí? Vamos al 25, 41, 25, dice: y en las puertas del templo había labrados de querubines y palmas, así como estaban hechos en las paredes, y grueso madero sobre la delantera de la entrada por fuera. Ahora, Ezequiel está diciendo que en ese templo él vio como una visión, ¿sí? Que en las puertas del templo había querubines labrados en las puertas del templo. ¿Ok? Ahora, lo que está hablando en Apocalipsis es lo que está hablando Ezequiel. Entonces Ezequiel vio, ¿sí? Vio cuando habla Ezequiel 1. Nosotros habíamos quedado en otro video que está hablando el trono de Dios, la gloria de Dios, ¿sí? O el templo celestial o el Edén, ¿sí? Es esto, lo mismo que está viendo Ezequiel lo está viendo Juan. Y está referido al trono, al trono. Ahora, estos querubines aparecen en Génesis 3:24. Vamos a ver. Génesis 3:24. Y con Génesis 3:24 nos podemos dar una idea
¿Para qué fueron creados esos querubines o estas bestias? Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una llama de cuchillo que andaba en derredor para guardar el camino del árbol de la vida. El contexto es que Dios echó afuera al hombre del Edén y puso a resguardar o puso a cuidar a dos querubines. Y puso a cuidar a querubines, dice, más de dos. Unas versiones dicen que son dos. ¿Sí? Y con los querubines una llama de cuchillo que andaba alrededor para guardarla. Ahora, fíjense que Dios utilizó los querubines para resguardar, para cuidar. En sí, ese es el papel de estas bestias. Hermano, estos querubines no son como hoy en día lo pinta la católica, ¿sí? Un niño con alitas y le llaman querubín, ¿sí? Estos no son serafines, estos no son los seraf. En su momento vamos a ver las criaturas seraf y también son criaturas, ¿sí? Celestiales, los serafines, pero no son como los pintan hoy. También es como una bestia, ¿ok? Entonces Dios puso en Génesis a los querubines, ¿sí? A los querub a cuidar, a resguardar. En sí, este es el papel de los querubines, resguardar el trono de Dios, ¿sí? No porque Él no lo necesite, sino que para que no vean a Dios, porque siempre sus alas están tapando, siempre sus alas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos que ellos resguardan el trono de Dios o representan la gloria de Dios? ¿Sí? Vamos a Éxodo 25, 18. Harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos costados de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al extremo del lado opuesto, y harás querubines en sus dos extremidades. Ahora, el contexto de estos querubines es los querubines que estaban sobre la tapa del propiciatorio, ¿sí? Sobre la tapa. Ahora, nosotros gracias a esto, nosotros sabemos que el arca del pacto, el propiciatorio y ese lugar santísimo representaba el trono y la gloria de Dios. Y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al trono, ¿sí? Acercarse al trono de Dios una vez al año. Es lo que hizo Cristo. Una vez y para siempre, y se ofreció y entró al lugar santo, ¿sí? Como el sumo sacerdote. Nosotros podemos entender un poquito más del contexto. No es el tema, pero es parte de ir aprendiendo poco a poco contexto, ¿sí? Ahora, esos querubines, si alguien, el mismo sumo sacerdote entraba a ese lugar, moría repentinamente, ¿sí? Y aquí podemos suponer que esos querubines es lo que hacen, ¿sí? Resguardar que nadie entre a la presencia de Dios. Así como resguardaban el Edén, ¿sí? Y había una llama o una cubierta de llama que rodeaba todo el Edén para destrucción. Eso es lo que hacían los querubín, ¿sí? Todo aquel que quisiera entrar iba a ser destruido por los querubines. Es el mismo contexto si nosotros lo vemos. ¿Por qué? Porque en el Edén se paseaba Dios,
¿sí? Es el único lugar donde pudo convivir el hombre cerca de Dios. Entonces hay mucho simbolismo, mucho significado con esta criatura. Ahora, lo que yo les quería enseñar aquí es que nos han enseñado que los dos querubines tienen cuerpo de hombre, con dos alas. Pero aquí no dice que tenían cuerpo de hombre. Eso nos lo han enseñado, pero si nosotros hacemos contextualmente y teología, nosotros podemos suponer que los querubines tenían que tener cuerpo de bestia, porque eso significa su nombre, bestias, ¿sí? Solo que por tradición a lo mejor nos han enseñado que esos querubines tenían cuerpo de hombre, pero nosotros podemos ver luego, ¿sí? Vamos a Números 7:80, Números capítulo 7, versículo 89, dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo del testimonio para hablar con él, oía la voz del que le hablaba de encima de la cubierta que está sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Ahora dice que Dios le hablaba de encima de la tapa, y que esa voz salía de en medio de los dos querubines, que cuidaban la tapa o envolvían la tapa del propiciatorio o el propiciatorio, ¿sí? Es lo mismo cuando leemos en Apocalipsis, hermano, que alrededor del trono, delante y por atrás. Es lo mismo, ¿sí? Lo que nos está enseñando la Escritura, que estos querubines envuelven el trono de Dios. Y lo más cercano es que esas visiones que nos dan como descripción de estas bestias simplemente sea algo extraordinario que refleja la gloria de Dios, ¿sí? Algo extraordinario que refleja la gloria de Dios y lo refleja en esa forma. Ahora vamos a ver en Salmos 18:10. Solo les estoy enseñando para que vean que estas bestias, estos animales celestiales aparecen por muchos lados. Salmos 18:10 dice: y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Está hablando de Yud-Hei Bat-Hei, está hablando de Jehová, está hablando de Dios que cabalgó un querubín. En Ezequiel vemos que los querubines tienen unas ruedas y una rueda transversal y que cargan un trono y que se mueven. Bueno, esto es lo mismo. Los querubines envuelven el trono de Dios, pero aparte de envolverlo, mueven el trono de Dios. Esa es la idea más o menos. Vamos a Salmos 99:1. Estos querubines, hermanos, Salmos, no encuentro Salmos, hermano. Salmos 99:1. Estos querubines, hermanos, es muy difícil. Por eso me demoré en hacer este video. Es muy difícil en el aspecto que hay mucha información antigua, muchísima arqueología sobre esto. Entonces es difícil presentarlo en un video corto. Pero bueno, dice: el Señor reina, temblarán los pueblos, y el que está sentado sobre los querubines reina, se conmoverá la tierra. Bueno, el que está sentado sobre los querubines reina. Nosotros sabemos que Dios está sentado sobre el trono. El Salmo dice que está sentado sobre los querubines. Entonces, ya nosotros sabemos que estos animales, estas bestias, son protectores. Estos animales representan el trono de Dios.
que Dios se mueve o ellos mueven el trono de Dios. ¿Sí? Es lo que más o menos podemos encontrar. ¿Ok? Ahora, vamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Si ustedes leen su Reina Valera en Ezequiel 28, si nosotros vamos a ir a Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28 es parte de la profecía del rey de Tiro, donde Jehová lo va a destruir. Pero la escritura llama querubín al rey de Tiro. Fíjense, dice, tú querubín grande cubierto, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego anduviste. Ahora, muchos van a decir que esto habla de Satanás, pero no. Satanás, hermano, la teología de Satanás, como la conocemos hoy, apareció muchos años después. Esto es una profecía contra el rey de Tiro, no contra Satanás. ¿Sí? Vamos a ver al 16, dice: a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y yo te eché del monte de Dios y te eché a mal de entre las piedras del fuego. Oh querubín cubierto, oh querubín cubierto. Lo repite ahí 2 veces, en el 14 y en el 16 dice 28. Y vino palabra del Señor a mí diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro así. Ahí está, el príncipe de Tiro. Sí, y le llama querubín. ¿Por qué le llama querubín? Bueno, porque era el protector de la ciudad de Tiro. ¿Sí? Esto nos ayuda en sí, más bien, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo del querubín? ¿Sí? Entonces el rey de Tiro era el protector. Era el cuidador. ¿Sí? Ahora, muchos van a decir que Ezequiel 28 habla de Satanás, pero dice: di al príncipe de Tiro. Ahora escuchen, hermano. Ezequiel 28 está hablando directamente de la deidad que adoraba el rey de Tiro. ¿Sí? La deidad que adoraba el rey de Tiro, ¿sí?, era un dios falso. Ese dios se puede conocer como Melcar, ¿sí?, como Heracles, que luego fue conocido como Hércules. Ahora, esta profecía no es contra Satanás, es contra la deidad que protegía la ciudad de Tiro, o la deidad principal a la que se encomendaban los reyes de Tiro. Ezequiel está profetizando, así como Éxodo, cuando Dios destruye los egipcios, va destruyendo un dios, otro dios y otro dios con cada plaga. Aquí el profeta Ezequiel hace lo mismo. Dios hace a través de Ezequiel lo mismo. Va a destruir a Heracles, a Melcar, ¿sí?, a Hércules, ¿sí?, al señor de Tiro, porque Tiro era la ciudad principal con el templo más grande y más majestuoso hacia Hércules. Ellos no lo conocían como Hércules, sino Melcar. ¿Sí?
Entonces, de esto es el contexto de Ezequiel 28. Un dios llamado Heracles, Melcar, que luego los romanos, los griegos le cambiaron el nombre a Hércules, ¿sí? Y a nosotros así nos llegó como Hércules. De eso está hablando. Entonces le llama querubín, no porque sea un querubín, sino por su trabajo que tenía de proteger, ¿sí? Así como el querubín que protegía en Génesis 3:24 el Edén. ¿Ok? Entonces, no podemos ir más allá porque es mucha información, porque no sabemos el contexto de Ezequiel 28, aunque hace un paralelo a Apocalipsis. No sabemos más allá, lo tenemos que dejar aquí dentro de la Biblia y con una teología pues muy pobre bíblicamente, pero para entender Apocalipsis, lo que está viendo Juan, esto es suficiente. Hay muchísimo más. Ahora, estos querubines, hermanos, no son explícitamente de los hebreos. Estos querubines aparecen en los antiguos egipcios, en los antiguos babilonios, en los antiguos semitas, en los fenicios, en los antiguos griegos. ¿Ok? Entonces en la antigüedad ya se hablaba de bestias parecidas. Entonces la escritura nos dice más o menos de qué se trata. ¿Sí? En la antigüedad los querubines también se conocían como lamasus. Les voy a enseñar una imagen de un querubín antiguo. ¿Sí? A ver si abre. Ahí está. Estos son los querubines que describe Ezequiel, Juan en Apocalipsis. Ahora, fíjense que Ezequiel dice que tienen patas de toro. Fíjense cómo estas imágenes tienen patas de toro, tienen cuerpo de león, tienen alas de águila y tienen cara humana. En sí es la imagen más cercana que vamos a encontrar a los querubines descritos. No quiere decir que sean así las bestias celestiales, porque todas esas descripciones son semejanzas. ¿Ok? Ahora, querub en hebreo, querubines a nuestro español, lamasus o genios cuidadores, ¿sí? Querubí, curibú, entonces todas estas palabras son más antiguas que querub, ¿sí? Quiero que entiendan eso, que la palabra más antigua refiriéndose a estos seres celestiales lo encontramos en el lenguaje acadio, curibú, de ahí desciende querub. ¿Por qué quiero que entiendan esto? Quiero que entiendan que el hebreo no es la lengua de Dios, ¿sí? El hebreo desciende de los semitas, el hebreo desciende de los acadios, de los fenicios, desciende de los cananeos. Es como nosotros, nuestro español no lo inventamos, desciende de otro, ¿sí? El latín desciende del griego, el griego desciende no sé qué, así, ¿sí?
Los hebreos no es que hablaban hebreo, hablaban una lengua semita, ¿sí? En los tiempos de David hablaban lengua cananea o cananita, ¿sí? Y después, muchos siglos después se formó el hebreo. Y se formó después de Cristo el hebreo que hoy conocemos. Pero desciende de esa lengua, ¿ok? Ahora, esto es lo más cercano, hermano. Patas de toro, cuerpo de león, alas de águila, ¿sí? Y cabeza humana o cara humana. Ahora, esto no significa que sea exacto, pero estas criaturas no son específicas de la Biblia. Ahora quiero que vean esta. Este es el templo, es un templo de una deidad. Y estas dos figuras, ¿sí?, estaban en la entrada. Nosotros leímos en Ezequiel que había querubines en la entrada del templo. Este es un templo, si no mal recuerdo, asirio, y los querubines cuidaban la entrada. Tienen el mismo rol de cuidadores, ¿ok? Yo sé que para algunos esto es muy difícil, pero por eso no entendemos Ezequiel 28 y no sabemos por qué dice que el rey de Tiro en el versículo 3 estuvo en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, y por eso dicen que es Satanás, pero hay que ver de qué Dios está hablando, ¿sí? Hay que ver de qué montaña está hablando, el Safón. Todo eso, hermanos, tenemos que estudiarlo. La escritura que hoy conocemos, la teología que se fue rompiendo poco a poco. Aquí tengo otra imagen, a ver si la abro. Ahí está. Es la misma imagen que acabamos de ver, pero es la descripción más cercana que tenemos. Así creían que eran. Y siempre acuérdense que dicen que es semejante. Semejante, ¿ok? Vamos a regresar a Apocalipsis. Ya entendimos un poco de estas criaturas. Hay muchísima información, muchísima. Pero para dar una base sería esto, hermano. Nosotros sabemos que en Isaías 6 también los querubines dicen santo, santo, santo. ¿Sí? No hay nada más que hablar. Está haciendo un paralelo desde el versículo 6, hablando de los animales celestiales o bestias celestiales. ¿Sí? Está hablando de Ezequiel 1, versículo 5 al versículo 10. Está hablando de Ezequiel capítulo 10, versículo 14 y 16. El 8, Apocalipsis 4:8 también habla de Ezequiel 1:18, 10:12, Isaías 6 del 2 al 3. Sí, es lo mismo, hermano. También vimos que en Salmos Dios se sienta sobre ellos. También vimos que del arca de en medio de los querubines sale su voz. En el 8 dice: y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche, dice: santo, santo, santo el Señor. Esto es un paralelo a Isaías 6, ¿sí? No lo vamos a ver, pero pues si quieren anotarlo, pueden anotarlo. Entonces, para terminar el capítulo 4 sería todo.
En el 10, los 24 ancianos, ya vimos que el tabernáculo es una representación del tabernáculo celestial aquí en la tierra. En el tabernáculo terrenal también hay 24 ancianos, que cada anciano con sus sacerdotes ministraban una semana por día, etcétera, etcétera, etcétera. En sí, es la información más relevante para no salirnos de contexto con estos animales. ¿Por qué? Porque hay personas que enseñan que estos 4 animales representan a los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay Biblias que traen las imágenes. En Mateo traen el león y en Marcos traen el toro y así. Pero eso no sé dónde lo sacaron, no existe. Nosotros sabemos que Juan desde el principio está haciendo paralelos con el Antiguo Testamento. Y este paralelo, estos animales son los querubines. Y esa palabra querubín se puede también reflejar como o traducir como los más cercanos o los más próximos. Bueno, y pues hay imágenes que no solamente los hebreos creían en esas bestias celestiales, sino que desde la antigüedad ya se creía en esas bestias, más antiguos que los hebreos. ¿Ok? Bueno, por hoy es todo lo que les puedo presentar. Es lo más relevante del versículo 6 al 11, para no perder el contexto de que los animales no representan a los evangelios. ¿Ok? Eso es mentira. El contexto es que Juan está viendo unas criaturas con forma o semejante a la descripción que nos da. No está diciendo que sean específicos. ¿Sí? También podemos conocer que en el arca del pacto, los dos querubines, pudieron haber tenido cuerpo de animales, parecido a las imágenes que les mostré. Bueno, también mencionamos sobre el rey de Tiro, que no está haciendo una profecía sobre el rey de Tiro en sí, sino sobre la deidad Heracles, Mercar, o Hércules, perdón. ¿Sí? Y Dios promete que va a destruir a Hércules, ¿sí? Así como destruyó a los dioses egipcios. Ezequiel está denunciando la deidad de Tiro, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a pasar a Apocalipsis 5 y se vienen cosas muy, muy bonitas. Espero les haya servido este video, hermanos. Bendiciones.